Buen día, les voy a hablar sobre la evidencia de la auditoría. Mi nombre es Viviana Tobón Dávila, estudiante de la Corporación Universitaria Minuto de Dios, materia Auditoría Internacional. La evidencia de la auditoría está contenida en la NIA 500. Es esa información y documentación que utiliza el auditor para alcanzar unas conclusiones en las que basa su opinión. La evidencia de la auditoría incluye tanto la información contenida en los registros contables de los que se obtienen los estados financieros como otra información complementaria. Esta norma de auditoría es sin duda una de las más importantes relacionadas con el proceso auditor y relativa a trabajo de campo, como quiera que proporcione los elementos necesarios para que el ejercicio de la auditoría sea confiable, sea consistente, productivo y que genere un valor agregado a la organización como objeto de auditoría. El principal objetivo del auditor de estados financieros es diseñar y aplicar procedimientos de auditoría de forma que le permita obtener evidencia de auditoría suficiente que sea adecuada para lograr llegar a conclusiones razonables en las que pueda basar su opinión o dictamen sobre los estados financieros. La evidencia de la auditoría es suficiente cuando el auditor considera que la cantidad de evidencia ha aportado lo requerido para sustentar su opinión o que el riesgo de error existe, o por el contrario, que no existe y que por lo tanto los estados financieros estén libres de errores materiales y sean razonables. La evidencia de la auditoría es adecuada, apropiada, digamos cuando el auditor considere que sea fiable, relevante y contundente. Para las clases de la evidencia de la auditoría, llamamos evidencia de auditoría a cualquier información que utiliza el auditor para determinar si la información es cuantitativa o cualitativa, que se está auditando y que esté presente de acuerdo al criterio establecido. En este caso, la información cuantitativa es aquella que es suficiente y es apropiada para poder lograr los resultados de la auditoría, y la información cualitativa es aquella que tiene la imparcialidad necesaria para inspirar confianza y fiabilidad. Las técnicas de auditoría son los métodos prácticos de investigación y prueba que el auditor utiliza para satisfacerse sobre la legitimidad de la información, haciendo las comprobaciones necesarias para hacerse un juicio profesional sobre un asunto. Entre las técnicas que se utilizan para una correcta investigación encontramos las inspecciones, que comprenden la inspección documental y el examen físico. La observación consiste en presenciar un proceso o procedimientos que están siendo realizados por otros. Por ejemplo, la observación del auditor del conteo de inventarios por personal de la entidad o el desarrollo de procedimientos de control. La indagación mediante entrevista consiste en buscar la información adecuada dentro o fuera de la organización del cliente. Las indagaciones pueden ser por escrito y en forma oral y se deben documentar. La confirmación es corroborar la información obtenida en los registros contables, por ejemplo, circulando a bancos comerciales, las cuentas por cobrar de clientes, entre otros. El cálculo consiste en comprobar directamente la exactitud aritmética de los documentos de origen y de los registros contables o desarrollar cálculos independientes comprobatorios. Los procedimientos analíticos consisten en utilizar los índices y tendencias significativas para determinar la liquidez, la posición financiera, la capacidad de endeudamiento, rentabilidad y gestión empresarial. Una evidencia se considera competente y suficiente si cumple con las siguientes características o cualidades. Es relevante cuando ayuda al auditor a llegar a una conclusión respecto a los objetivos específicos de auditoría. Es auténtica cuando es verdadera en todas sus características. Es verificable cuando el requisito de la evidencia que permite que dos o más auditores lleguen por separado a las mismas conclusiones en iguales circunstancias. Y es neutral cuando es requisito que esté libre de prejuicios. Si el asunto bajo estudio es neutral, no debe haber sido diseñado para apoyar intereses especiales. Dentro de los tipos de evidencia encontramos el examen físico, es decir,
es la inspección o conteo que hace el auditor de un activo tangible. La confirmación es la recepción de una respuesta oral o escrita de una tercera parte independiente que verifica la precisión de la información que ha solicitado el auditor. La documentación es el examen que hace el auditor de los documentos y archivos del cliente para apoyar la información que es o que debe ser incluida en los estados financieros. La observación es el uso de los sentidos para evaluar ciertas actividades. La consulta del cliente es obtener la información escrita o verbal del cliente en respuesta a algunas preguntas del auditor. Y el desempeño implica verificar de nuevo una muestra de los cálculos y transferencia de información que hace el cliente durante el periodo que se está auditando. Gracias.